crisis, pero era bueno y quería ser bueno. Y empezó con marihuana y terminó con lo que terminó, con su vida, la coca, las tachas, las metas, el crack, la piedra, los opiáceos, las inyecciones y el fentanilo. Cada año mueren 250,000 jóvenes en Estados Unidos de América y en México el doble por las desapariciones. Y el narcogobierno y los carteles y el narcotráfico. Estamos viviendo las guerras del opio empleadas en su momento por Inglaterra contra China, cultivando la amapola en Afganistán y obligando a su adicción al pueblo oriental. Fueron derrotados y obligados a rendirse, perdiendo Hong Kong. El principal artífice, el famoso inglés Gardiner, cuyo socio fue el abuelo de Franklin Delano Roosevelt, y se creó el banco HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporación. Incluso Carlos Marx escribió un ensayo sobre las guerras del opio, ganando las guerras con drogadicciones para debilitar a los pueblos. Y ahora el mundo sufre el flagelo de tal perversión, pero curiosamente, al igual que en el pasado, las instituciones financieras internacionales son las lavadoras automáticas usando jabón orgánico para lavar una tercera parte de la economía mundial. La Central de Inteligencia Americana, la CIA, promueve carteles y vende armas de alto poder para debilitar a los gobiernos latinoamericanos y luego usar el pretexto del terrorismo para intervención militar, como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tanta mentira y maldad para dominar y usufructuar, con la muerte de inocentes en todo el mundo por el uso y abuso de las drogas. ¿A dónde vamos a ir cuando el creador de los premios Nobel realmente quiere limpiar su maldito legado de crear la dinamita, y con cuya patente crece su fortuna después de su muerte, y solamente da un porcentaje mínimo de sus intereses financieros para los galardonados? Es casi como si el demonio premiara la ciencia y a las artes. ¡Cuánta culpa para maquillar la maldad! Y no se diga cuando los malos gobiernos traicionan a su pueblo y lo masacran y desaparecen, como las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay o de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Kissinger. Y la CIA detrás de los golpes de estado contra Salvador Allende o Jacobo Arbenz en Guatemala, y en México la guerra sucia, arrojando al igual que la dictadura argentina a los opositores desde lo alto de los aviones, dejándolos caer en el océano. Y ahora con la doctrina Donald Monroe, acusando a todos de narcoestados terroristas para venir e invadir y robar, como a México le quitaron la mitad de su territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El 18 de febrero de 10 Loca, Hoytsechi, el rock y heavy metal sirve para gritar con libertad de expresión que la maldad es el poder financiero de Wall Street y la industria militar, haciendo guerras para generar plusvalía con la sangre de los pueblos. La Biblia tiene razón, la sociedad humana, Caín matando a Abel con una mandíbula de buey, pues hoy en día sucede los mismos. Los bueyes están matando a los pueblos, los malignos adoradores del anticristo, masones e illuminatis conspiran para crear una sociedad distóxica en donde el libertario con sus garantías individuales
establecidas en los derechos humanos con la Revolución Francesa y el surgimiento de la República, en donde todos somos iguales ante la ley. Y por eso una canción de rock y heavy metal es un derecho universal de libertad de expresión, sin censura. El epitafio de su tumba murió joven por sobredosis, pero era bueno y quería ser bueno, y empezó con marihuana y terminó con lo que terminó, con su vida, la coca, las tachas, las metas, el crack, la piedra, los opiáceos, las inyecciones y el fentanilo. Cada año mueren 250,000 jóvenes en Estados Unidos de América, y en México el doble por las desapariciones y el narcogobierno y los carteles y el narcotráfico. Estamos viviendo las guerras del opio empleadas en su momento por Inglaterra contra China, cultivando la amapola en Afganistán y obligando a su adicción al pueblo oriental. Fueron derrotados y obligados a rendirse, perdiendo Hong Kong. El principal artífice, el famoso inglés Gardiner, cuyo socio fue el abuelo de Franklin Delano Roosevelt, y se creó el banco HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Incluso Carlos Marx escribió un ensayo sobre las guerras del opio, ganando las guerras con drogadicciones para debilitar a los pueblos, y ahora el mundo sufre el flagelo de tal perversión. Pero curiosamente, al igual que en el pasado, las instituciones financieras internacionales son las lavadoras automáticas, usando jabón orgánico para lavar una tercera parte de la economía mundial. La Central de Inteligencia Americana, la CIA, promueve carteles y vende armas de alto poder para debilitar a los gobiernos latinoamericanos, y luego usar el pretexto del terrorismo para intervención militar, como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tanta mentira y maldad para dominar y usufructuar, con la muerte de inocentes en todo el mundo por el uso y abuso de las drogas. ¿A dónde vamos a ir cuando el creador de los premios Nobel realmente quiere limpiar su maldito legado de crear la dinamita, y con cuya patente crece su fortuna después de su muerte, y solamente da un porcentaje mínimo de sus intereses financieros para los galardonados? Es casi como si el demonio premiara la ciencia y a las artes. Cuánta culpa para maquillar la maldad, y no se diga cuando los malos gobiernos traicionan a su pueblo y lo masacran y desaparecen, como las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay o de Centro, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Kissinger y la CIA detrás de los golpes de estado contra Salvador Allende o Jacobo Arbenz en Guatemala. Y en México la guerra sucia, arrojando al igual que la dictadura argentina a los opositores desde lo alto de los aviones, dejándolos caer en el océano. Y ahora con la doctrina Donald Monroe, acusando a todos de narcoestados terroristas para imprimir e invadir y robar, como a México le quitaron la mitad de su territorios con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El 18 de febrero de Dieziro Karaoke, y el rock y heavy metal sirve para gritar con libertad de expresión que la maldad es el poder financiero de Wall Street y la industria militar haciendo guerras para generar plusvalía con la sangre de los pueblos. La Biblia tiene razón, la sociedad humana
humana. Caín matando a Abel con una mandíbula de buey, pues hoy en día sucede lo mismo. Los bueyes están matando a los pueblos. Los malignos adoradores del anticristo, masones e illuminatis conspiran para crear una sociedad distóxica, en donde el libertario, con sus garantías individuales establecidas en los derechos humanos, con la Revolución Francesa y el surgimiento de la República, en donde todos somos iguales ante la ley. Y por eso una canción de rock y heavy metal es un derecho universal de libertad de expresión sin censura. Ahora con los algoritmos y la inteligencia artificial y los chips con las vacunas del COVID, quieren implantar la Agenda 2030, el dominio total, controlando las mentes y los hábitos de conducta. Con ingeniería social, inyectando grafeno y nanotecnología, con el microbio arpía que se autorregenera para, una vez intervenido e inoculado, se ensamblen nanorobots para manipular a la civilización humana, como El Mundo Feliz de Aldous Huxley, la teoría de la evolución de Darwin sustituida con posthumanismo, híbridos, ingeniería genética, clonación humana y transhumanismo y control de natalidad como las frutas sin semilla. La especie humana estamos en riesgo de extinción, y empieza con censura, luego que ha de libros y nuevamente la Inquisición con que ha de humanos, como ya sucede en México con los desaparecidos y narcofosas y hornos crematorios, al igual que los nazis contra el pueblo de Dios. ¡Que viva el rock y no te dejes engañar! Exige tu libertad. Somos iguales ante la ley y todos somos hijos de Dios. Somos el único planeta con vida en todo el universo y nos estamos matando. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas.